Hola de nuevo y bienvenidos a otro vídeo de la partida que estoy jugando a US Civil War de Mark Simonich. En este caso es un vídeo que os va a presentar los avances, retrocesos y lo que ha ocurrido durante el año 1864. También os voy avanzando que este vídeo ha sido complicado, porque aparte de que ha ocurrido muchas más cosas que ningún otro, hemos intentado mejorarlo, añadiendo más detalle a los frentes para que sea más visual y más fácil entender lo que ocurre en uno o en otro. Así que, sin más dilación, vamos a por ello. En primer lugar, un resumen de lo que teníamos visto en el último vídeo, que era del año 1863, y lo que podía ocurrir en este año. Veremos si se ha cumplido. En primer lugar, teníamos un posible avance, si consiguen romper las defensas, en la zona de Arkansas para unirse con las fuerzas que estaban luchando en Texas por parte de la Unión. Veremos si se ha conseguido. Otro segundo objetivo era conseguir cerrar el Mississippi, porque cerrando el Mississippi se consiguen 3 puntos de victoria y es un golpe muy fuerte para la Confederación. La Unión de momento estaba bloqueada en lo que es el aspecto naval, no conseguía avanzar. Por tierra tampoco había avanzado mucho, pero era un objetivo asequible. En tercer lugar, el frente central, que estaba presuntamente despejado. Había algunas fuerzas por aquí confederadas, pero el ejército central confederado había sido aniquilado durante este año y estaba la posible explotación hacia el sur. En el cuarto aspecto, era la cuestión de Washington, el frente principal, presuntamente, pero que estaba totalmente detenido, aunque habíamos tenido una situación en la que se había producido un pequeño flanqueo por parte de la Unión con la posibilidad de aislar a las fuerzas principales de Lee. Veremos si lo consiguen, no lo consiguen, si lo intentan, etc. Y un posible quinto aspecto que se ajustaba a lo que ocurrió históricamente era el avance por la zona de Atlanta para destrozar, romper o aniquilar la voluntad de lucha, destrozando las ciudades confederadas de esta zona. De momento no había ningún avance. Y por último, el escenario principal había sido la lucha en la zona de Florida, desembarcos en la zona de la costa del Golfo y en la zona atlántica. Entonces se presumía o se presume que la zona principal de combates, como fue en el año 63, será aquí en el año 64. Entonces, ¿habrá ocurrido eso? Ahora lo veremos. Y vamos a empezar en el frente de Texas y la zona de New Orleans. Y empezaremos por el invierno. En el invierno del año 64, si recordáis, las fuerzas de la Unión intentaban avanzar en dirección norte para asegurar el resto de ciudades que existían en Texas. Lo han conseguido. Ha habido una batalla importante, han derrotado a las fuerzas confederadas que estaban en la zona y han podido hacerse con 2 ciudades, Marshall y los puestos de defensa que van hacia el oeste. Por lo tanto, en el invierno ha sido un buen avance, digámoslo así, por parte de la Unión, porque además se ha combinado que finalmente, por fin, después de intentarlo durante todo el año 63, rompieron la barrera de fuertes y aseguraron la última ciudad de Arkansas. Es decir, literalmente, aparte de unas pequeñas ciudades que están más cercanas al Mississippi, las fuerzas de la Unión se han conseguido unir en el frente tras Mississippi y más o menos asegurarlo. ¿Qué podrá hacer la Confederación? Lo iremos viendo. Por otro lado, las fuerzas que habían llegado de la Unión hasta Montgomery han quedado aisladas, es decir, no tienen suministro real, no pueden mandar ninguna caravana. Por lo tanto, están viviendo del terreno, están forajeando. Por lo tanto, queda marcada con ese aspecto porque en cualquier momento pueden perder tropas. ¿Qué pasó en primavera? En primavera, por supuesto, la Confederación reaccionó, intentó avanzar para recuperar estas ciudades y defender Shreveport. Pero la Unión juntó fuerzas y en una batalla más o menos igualada consiguió derrotar a la Confederación. Por lo tanto, en primavera aseguraron la última ciudad que quedaba por esta zona, Shreveport, y quedaron a expensas de lo que pudiera pasar. Por otro lado, en el resto del frente hubo bastante tranquilidad, asegurar algún punto, y poco más. De cara al verano, de nuevo la Confederación montó un raid de caballería para intentar recuperar estas ciudades. La Unión combatió contra ellos en este punto. Hubo una especie de empate. Digamos que un empate es que ambas fuerzas quedaron aniquiladas. Por lo tanto, la situación de las ciudades quedó igual. Por aquí, la Confederación empezó a generar más fuerzas defensivas. ¿Por qué? Porque desde el norte había algunos raids de caballería de la Unión,
tomaron Tuscaloosa, preparándose para posibles avances desde el norte que todavía no se habían producido. Asimismo, aseguraron un poco el río en Vicksburg y la flota confederada bajó hacia abajo. ¿Por qué? Ya lo veremos después. Siguiendo el verano, nos damos cuenta por qué la flota de la Confederación tuvo que retroceder al río abajo. Y es porque las fuerzas de la Unión, flanqueando a través de tierra, no por utilizando las fuerzas navales, sino flanqueando por tierra, iba asegurando puertos y ciudades. Por lo tanto, no tenían donde poder repostar y tenían que ir retrocediendo, en este caso hasta Vicksburg. Por aquí, en la zona de Texas, después de tantos raids, tanto la Confederación como la Unión empezaron a asegurar fuertes para defenderse mejor de cara a posibles ataques. Y en la zona de Alabama, dado que tenían más fuerzas, los confederados atacaron y derrotaron a la caballería de la Unión y recuperaron Tuscaloosa. Así que de momento aquí se mantiene el equilibrio. En el otoño, de nuevo, las fuerzas de tierra siguieron avanzando, consiguieron tomar otro puerto. Gracias a ello, la flota de la Unión pudo bajar y derrotó a las fuerzas navales de la Confederación, que se tuvieron que refugiar aquí en el Yazoo. Pero desgraciadamente para ellos, la Unión desembarcó, tomó Vicksburg, tomó Jackson en dos grandes batallas, en lo que las escasas fuerzas confederadas podían defender, perdieron casi todas sus fuerzas, y gracias a eso avanzaron por el Yazoo y aniquilaron el resto de unidades navales de la Confederación. Es decir, que el Mississippi quedaba sin unidades navales defensivas de la Confederación. Asimismo, intentaron avanzar ya por fin desde la zona de New Orleans en una batalla contra las fuerzas que estaban atrincheradas aquí, pero perdieron la batalla. Así que de momento aquí quedaron sin conseguir avanzar para unirse. De nuevo, en la zona de Texas hubo otro raid con aniquilación mutua de fuerzas y la Unión siguió asegurando puestos de cara a futuros raids también. Y por último, al tener también fuerzas suficientes, los confederados atacaron a las tropas de la Unión en Montgomery y consiguieron derrotarlas y expulsarlas hacia el norte. Por lo tanto, quedaban más expuestas a lo que es las inclemencias del tiempo, porque ya el forajeo iba a ser más difícil, ¿de acuerdo? Y pasando al invierno. En el invierno, finalmente esas fuerzas, como veis aquí, quedaron aniquiladas. Tuvieron que disolverse porque no tenían que comer, por decirlo así. Se quedaron sin suministros y desaparecieron. Las fuerzas de la Unión que habían tomado Vicksburg y Jackson siguieron avanzando, derrotaron de nuevo a los confederados y tomaron Meridian. Aquí veis este retroceso que intentaron de alguna manera formar un frente en este río para evitar que sigan avanzando. Por otro lado, la zona de Texas. Hubo otro rey de caballería que se acercó hasta la zona de la costa asegurando un par de puertos de cara a posibles refuerzos y asimismo amenazando con tomar o Pelusas o Alejandría. El resto de fuerzas de la Unión consiguieron avanzar desde la zona de Arkansas y asegurar el puerto de Natchez. Y por último, las fuerzas que estaban en la zona de New Orleans, finalmente, a pesar de grandes bajas, por eso han quedado desmoralizadas, derrotaron a las últimas fuerzas confederadas de Mississippi. Por lo tanto, en el invierno del 64 estaba a punto de asegurarse el Mississippi, lo que sería una gran victoria para la Unión. Si pasamos al escenario final, es decir, lo que es el inicio de primavera del 65, lo que ocurrió es, hubo un último raid de la caballería de la Unión que aseguró Pelusas. Aunque la Confederación intentó evitarlo, perdió dicha batalla. Por lo tanto, en la zona de Texas, el único punto que quedaba a la Confederación era Alejandría. ¿Por qué? Porque finalmente todos los puertos del río Mississippi quedaron asegurados. Por lo tanto, esos 3 puntos de victoria que tanto había luchado la Unión fueron conseguidos. La Confederación lo único que intentó, dentro de sus posibilidades, porque apenas le quedaban fuerzas ya, fue recuperar algunas ciudades importantes, como hizo con Jackson y como hizo con Pensacola. Fueron batallas arriesgadas, lo tuvieron que intentar y lo consiguieron, pero de cara al escenario general no les sirvió de gran cosa. Ahora comenzamos en el frente central, la zona de Tennessee y el acceso a los estados centrales, como por ejemplo Georgia, etc. En el invierno, lo que teníamos era un posible avance que pudiera realizarse por parte de la Unión hacia el sur. Lo que ocurrió realmente es que la Confederación contraatacó. Primero, en la zona del Mississippi se atrincheró, por decirlo de alguna manera, en este punto del río para evitar que los vascos bajasen, como habíamos visto, en el otro frente, en el Tejano. Y aquí está el avance por tierra,
que se acaba de iniciar por parte de la Unión desde Arkansas Post, que luego desembocaría en lo que hemos visto, en el avance tomando los puestos del Mississippi. Por aquí, en la zona de Atlanta, la Confederación juntó un ejército mediano y en una batalla más o menos ajustada consiguió derrotar a las fuerzas que estaban en Chattanooga defendiéndolas y asimismo las fuerzas que asediaban Knoxville y habían conseguido tomarla. Por lo tanto, limpiaron de fuerzas de la Unión toda esta zona del frente. Colaboraron en ello unidades de caballería que avanzaron desde este punto. Gracias a eso, más o menos liberaron la zona e intentaron asegurarla de cara a futuros movimientos de la Unión. La Unión lo único que pudo hacer durante el invierno fue eliminar la pequeña milicia que cortaba la línea de suministros y de trenes hacia el sur en este punto y asegurar un poco de Decatur fortificándolo. De cara a la primavera, como vemos por aquí por el río Mississippi, este es el avance que os iba comentando, que se iba produciendo poco a poco de la Unión. Ya vemos el primer retroceso de la flota confederada, dado que va perdiendo puertos. Luego, en la zona de Chattanooga, la Unión consiguió asegurar un pequeño ejército para contrarrestar al pequeño ejército de la Confederación. Y en una serie de batallas lideradas por Sherman, de nuevo recuperó Chattanooga, de nuevo derrotó a las fuerzas confederadas que estaban en Knoxville y asimismo las hizo de retroceder en dirección a Atlanta. Las fuerzas confederadas quedaron muy tocadas en este ataque, la verdad. No sé si les quedan 5 o 10.000 hombres. Lo único que pudo hacer para tratar de despistar o retener algunas fuerzas fue generar otro ejército de caballería, otra división de caballería, mejor dicho, e intentar amenazar por este flanco. Cuando empezó el verano, las fuerzas de la Unión consolidaron estos puntos, dejaron unas guarniciones y empezaron a avanzar. La caballería vio que no podía saltar en esta zona y cambió de dirección. Por lo tanto, las fuerzas de la Unión avanzaron hacia Atlanta, derrotaron a las fuerzas de Hood en Atlanta y les hicieron retroceder hacia la frontera. Así que ya tenemos un desarrollo parecido al histórico. La caballería de la Confederación, que no había conseguido disuadir de ese avance, se dirigió hacia Tuscaloosa. ¿Por qué? Porque la caballería de la Unión había tomado el punto. Hubo un pequeño combate y la Unión, contra todo pronóstico, consiguió defender el lugar. A finales del verano, seguimos con el avance por tierra de las fuerzas de la Unión asegurando puertos y el retroceso de la flota. En la zona central, Tuscaloosa, que había sido asegurada por la caballería de la Unión, fue retomada por fuerzas de tierra de la Confederación y otro nuevo raid de caballería de la Confederación dirección norte para intentar amenazar el flanco fue retenido y luego derrotado por otra unidad de caballería de Wilson en este punto, en la zona de montañas de Rom. El ejército de Sherman de la Unión, después de tomar Atlanta, intentó avanzar contra las fuerzas de Hood, pero estaban muy bien atrincheradas en este punto. Eran escasas, pero con unas buenas defensas. Por lo tanto, ¿qué hizo? Las flanqueó. Se dirigió hasta Augusta, a pesar de quedar sin suministros, y aseguró Augusta, obligando a las fuerzas que tenía aquí la Confederación a seguirlas para intentar atacarles en algún momento cuando fuera posible. En el otoño, esas fuerzas que perdemos aquí, ya veremos en el frente atlántico lo que ocurre, siguieron avanzando, las fuerzas de la Unión las perdemos, una parte del ejército confederado las siguió y otra parte tuvo que volver hacia Macon. ¿Por qué? Porque refuerzos que venían de la Unión desde Chattanooga hasta Atlanta amenazaban con avanzar y tomar estos puntos, estos pueblos, Macon y Midville, que son muy importantes para la Confederación. Aquí vemos el retroceso de esas fuerzas que luego murieron de hambre, por decirlo así, y de nuevo, por enésima vez, utiliza la Confederación en otoño su mejor arma, que es solo raid de caballería, logrando derrotar a la pequeña guarnición de Corinth y devolviendo de nuevo a la Confederación. Y de cara al invierno, las fuerzas de la Unión derrotaron a las confederadas en Corinth. Aquí vemos lo que habíamos visto en el anterior teatro de operaciones, cómo esas fuerzas murieron de hambre. Y en el extremo del frente, las fuerzas que estaban persiguiendo a Sherman tuvieron que retroceder hacia Augusta. ¿Por qué? Lo veremos en el siguiente teatro de operaciones. ¿Por qué? Porque aquí, en el frente central, a inicios de la primavera del año 65, caballería de la Unión recupera Corinth y el resto del frente queda como estabilizado. Es decir, al final del teatro de operaciones, a pesar de avances, retrocesos, toda la zona central más o menos ha permanecido igual. Pero el desarrollo a través de Atlanta ha cambiado mucho las tornas.
y pasamos al frente atlántico, empezando como en los otros frentes, a partir del invierno del año 64. En este invierno, como podéis ver, lo único que ocurre es que las fuerzas confederadas mandan refuerzos y aseguran la zona de Wilmington ante posibles desembarcos, pero nada más ocurre. En la primavera empezamos a ver que se siguen asegurando puertos, no hay movimiento por parte de la Unión, pero hay fuerzas de la Confederación que tienen que marchar hacia el norte. ¿Qué estará ocurriendo en el norte? Lo desconocemos. Durante el verano, ese redespliegue de fuerzas de la Confederación en dirección norte continúa. No hay movimiento en los puertos, pero continúa el redespliegue de fuerzas. Algo ocurre en el norte. A finales del verano, si recordáis lo que pasa en el frente central, vemos las fuerzas de Sherman que han flanqueado a las fuerzas de Hood y han tomado Augusta, como dijimos. Durante el otoño, continúa la persecución por parte de Hood después de que hayan destruido Sherman a Augusta e intente unirse a las fuerzas de la Unión que se encuentran en la zona de puertos de Charleston. Si consiguen unirse, recuperan suministros, y si recuperan suministros, pueden ser una fuerza complicada de derrotar. Por lo tanto, lo intentan evitar, pero por lo que se ve, no lo consiguen. Finalmente consiguen derrotar a las fuerzas que se encontraban bloqueando este puerto, avanzan y se unen con las fuerzas de Charleston. Por lo tanto, se tienen que retirar los confederados por lo menos para defender esta zona. Sherman aprovecha para tomar una ciudad importante en la zona de Carolina del Sur y hay un desembarco de apoyo por parte de la Unión para tomar Charleston, que también es saqueada y destruida. Por lo tanto, esta zona de Carolina del Sur ha quedado en manos de la Unión en invierno. Y por último, después de ese desembarco y esa consolidación en la zona, empieza a avanzar Sherman en dirección norte. Derrota a fuerzas confederadas muy escasas en Florence que se ven obligadas a retroceder. Y asimismo, si no me equivoco, creo que me había pasado, las fuerzas que estaban confederadas en esta zona han tenido que retroceder. ¿Por qué? Porque se produjo un desembarco en Wilmington, que no había comentado anteriormente, y un avance por el norte de una caballería que tomó New Bern. Estas fuerzas que en el otoño habían asegurado estos puertos obligaron, como hemos visto más adelante en el invierno, al retroceso de la Confederación en dirección norte para defender las ciudades más al norte. Lo único, consiguieron recuperar Goldsboro y de cara al final está esa transición que os he dicho. La Confederación defiende estos puntos, pero lo que es la costa está en manos de la Unión, que avanza y avanza y avanza. ¿Qué habrá ocurrido en el norte? Que haya conseguido despistar tantas fuerzas de defensivas y haya permitido estos desembarcos tan fáciles en el otoño e invierno. Ahora lo veremos. Porque realmente la campaña se ha decidido aquí, en la zona del Teatro Norte, Washington. Como tenía que ser y como ha sido. Empezamos en el invierno del año 64. Si recordáis, había una posible amenaza de flanqueo por parte de la Unión que tenía fuerzas aquí y amenazaba con tomar Fredericksburg o Richmond y aislar el ejército principal de Lee. ¿Qué hizo Lee? Mandó fuerzas de apoyo de parte de Hill que derrotaron a las fuerzas de la Unión y las obligaron a retroceder en el invierno. Por lo tanto, parecía que esa amenaza estaba conjurada. Pero de cara a la primavera, ocurrió lo que podía haber sido previsible, pero no se veía venir. Empezaron a fluir los refuerzos en gran cantidad por parte de la Unión, que empezaron a asegurar esta zona generando un buen ejército a las órdenes de Meade. Por otro lado, Grant, ya con fuerzas suficientes, empezó una serie de batallas de desgaste contra el ejército de Lee en esta zona. Primero una batalla que pongo como victoria de la Unión, aunque no consiguió desalojarle, con 15.000 bajas de muertos, no de heridos, por ambas partes. Y luego un ataque decisivo en el que, a pesar de que perdieron 15.000 bajas las fuerzas de la Unión, infligieron 20.000 bajas al ejército de Lee. Por lo tanto, había perdido 35.000 hombres en menos de un mes. No pudo aguantar más la presión y Lee tuvo que abandonar estos puntos fortificados a las inmediaciones de Washington y retroceder a Fredericksburg. Es decir, finalmente se había conseguido romper la línea defensiva que tanto había costado por parte de la Unión y la Confederación ahora estaba a la defensiva. En el verano, dada la situación precaria de hombres, empezaron a llegar esos refuerzos que habíamos visto antes desde los estados del sur para generar un ejército un poquito más compacto en la zona de Fredericksburg, que se empieza a trincherar. Asimismo,
para evitar el avance desde esta zona y nuevos flanqueos, la Confederación generó una fuerza móvil de caballería para evitar el avance de la Unión. Pero la Unión los rodeó y, avanzando por el valle del Shenandoah, tomó Staunton, derrotando al ejército que estaba allí. Recordar que las fuerzas de Meade se habían asegurado un número importante de tropas y por lo tanto no puede detener la Confederación, que apenas tiene hombres. Y Grant sigue conglomerando también muchas más fuerzas, ya casi es el doble de potente su ejército, porque ha repuesto todas sus bajas, que el de Lee, que apenas puede suplirlas, y amenaza con avanzar y tomar Fredericksburg. Cosa que pasa a finales del verano. En una serie de batallas devastadoras contra la Confederación, Grant toma Fredericksburg, les derrota y les causa bajas, toma la capital, Richmond, la asegura y genera también bastantes bajas a Lee. Y por último, en la persecución llegan hasta Weldon, donde en una última batalla contra las ya muy debilitadas fuerzas de Lee las termina por aniquilar, y el ejército de la Confederación queda totalmente destruido. Lo mismo ocurre con el ejército del Valle del Shenandoah. Avanza Meade, en este caso es Wade, que le sustituye, les derrota, aniquila las fuerzas que le quedan y toma Lynchburg. Así que a finales del verano lo que tenemos es que no hay ni una única fuerza, nada, ni siquiera 2.000, 3.000 hombres en todo el norte de la Confederación. Virginia ha quedado prácticamente, salvo Norfolk, en manos de la Unión, y un pequeño ejército que mandaron para intentar conseguir frenarlo también es derrotado y aniquilado. Por lo tanto, en esta situación el norte está totalmente perdido, porque toda esta conglomerado de fuerzas puede avanzar hacia el sur. Cosa que sigue ocurriendo durante el otoño. Se sigue mandando refuerzos, asegurando la vía férrea para que esos refuerzos avancen más rápido, porque si no la logística no da para más. Aún así se consigue tomar Lelich en otra batalla vencida por parte de la Unión. Se aniquila la milicia de Virginia en Lynchburg y se asegura del todo. Y insisto, la Confederación lo único que puede hacer es intentar mandar ligeros refuerzos. Aquí tenemos a Longstreet con solamente 5.000 hombres para frenar en lo posible la marea, pero es que es imposible porque una vez que asegure la vía férrea, la Unión podrá mandar fuerzas hacia el sur de manera abundante y sin ningún tipo de retraso. Lo último que les preocupa es Norfolk, porque es una fuerza de unos 10.000 hombres que amenaza el flanco. Por lo tanto, Grant manda fuerzas y tras un pequeño asedio aniquila la guarnición de Norfolk y la toma, asegurando el último puerto y la última ciudad del norte de la Confederación y de Virginia. Ya teniendo esto despejado, reúne fuerzas de cara al futuro avance hacia el sur. Pero lo que ocurre es que, una vez que empieza a avanzar, la Confederación, viendo que está perdida tanto en el Mississippi como vimos, y en el frente norte como estamos viendo, y asimismo en algunos puntos del Atlántico, debe pedir la paz. Se alcanza el objetivo de victoria un turno antes del final. Aquí hemos tenido la última, por decirlo de alguna manera, la última partida el último resumen de esta partida porque, insisto, antes del último turno, la Confederación por puntos debe pedir la paz. Y aquí lo vemos. Así es como queda el marcador de turnos y de puntos justo cuando va a pasar de invierno del 65 a primavera del 65. El objetivo de puntos son 56. Eso es lo que tenía que tener para tener un empate. Si hay más de 12 puntos de diferencia en la partida, entonces es una victoria automática. Y si os dais cuenta, la Unión tiene en este momento 70 puntos. Es decir, por 2 puntos ha conseguido victoria automática antes de jugarse el turno número 20, que es la primavera del 65. Es decir, la Unión gana la partida un poquito antes de lo que fue en la historia real. Pues la verdad, una buena partida, que ahora os voy a enseñar el mapa general. Y aquí lo tenemos. Al final de la partida, todo lo que está en esta zona es el territorio controlado por la Confederación, asegurado, más o menos, porque hay algunos puntos que todavía no tiene el control total. Lo mismo puede decirse de las zonas que están al norte de la línea roja, que son zonas de la Unión, pero en el que hay varios pueblos que todavía no han sido totalmente asegurados. Si os fijáis, las claves. El Mississippi despejado.
todo lo que es el Trans-Mississippi, salvo este punto y algunos puertecitos de la costa de Texas, asegurado. Y sobre todo, mirar la escabechina que se ha generado avanzando desde el norte y desde los puertos del Atlántico. Toda esta zona que es vital para la Confederación quedó asegurada por la Unión, sobre todo en lo que es el verano-otoño del 64. Asimismo, aquí, aunque este territorio fue recuperado, hay un montón de ciudades que fueron saqueadas, destrozadas en el avance tanto de Sherman como de las fuerzas, creo que eran Meade, que avanzaron por la zona central. Por lo tanto, la Confederación tiene el control, pero no tiene los recursos. Y lo gracioso es que en el año 63, donde toda la acción se produjo y donde se preveía que iba a haber un montón de batallas de nuevo, que era la zona de Texas y aquí en la costa, ha estado este año el 64 totalmente parado. No ha sido para nada decisivo. Al final, como siempre, lo decisivo ha sido el avance por el norte y por el Mississippi. Es decir, en cierto modo, aunque parecía que no, se ha repetido la historia en esta partida. Prácticamente igual lo que ocurre. Bueno, pues espero que os haya gustado. Yo la verdad me lo he pasado muy bien, tanto jugándolo como entrenando estos vídeos. Espero no haber sido muy pesado o muy aburrido. Entiendo que muchas cosas de las que comento pueden parecer, digámoslo así, muy frikis, pero digamos que es mi vicio, lo que me gusta realmente. No solamente jugar Wargames, sino plasmarlo de manera visual, viendo avances, viendo datos, viendo desempeño de fuerzas, calidades, cosas que en cierto modo son un poquito empalagosas, pero insisto, a mí me encantan. Y si a alguno de vosotros os gusta, espero poder poner más vídeos de otros juegos y que también podáis disfrutarlos, como yo he hecho y como espero poder seguir haciendo. Pues nada más, un saludo a todos y muchísimas gracias.